Buenos días amigos, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de martes 27 de julio? El día de ayer empezamos la lectura del Salmo 18. Es un salmo muy extenso. En este devocional no alcanzo a leer todos los versículos. El día de hoy tendríamos que leer cuando menos. Ayer nos quedamos en el versículo 19 y tendríamos que leer hasta el versículo 30. No alcanzo a leer todo, pero déjenme empezar leyendo una parte a partir del versículo 16. Y dice así: desde los altos cielos me tendiste la mano y me sacaste del mar profundo. Mis enemigos me odiaban, eran más fuertes y poderosos que yo, pero tú me libraste de ellos. Se enfrentaron a mí en el peor momento, pero tú me apoyaste, me diste libertad, me libraste porque me amas. Es un salmo hermoso porque mire, si habíamos dicho que este salmo está de una manera muy similar en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, y por lo que vemos en la historia, en la vida del rey David, el rey David lo está escribiendo al final de sus días, cuando ya es un anciano, cuando su cabeza está cubierta de canas. Y pareciera que este salmo está resumiendo toda la vida del rey David, pero está resumiendo lo que Dios ha hecho para él. Y de una manera muy bonita dice aquí: me tendiste la mano desde el cielo, me sacaste del mar profundo. Se enfrentaron con mis enemigos, eran más fuertes y poderosos que yo, pero tú me libraste, tú me diste libertad, tú me libraste porque me amas. Y el valor de estas palabras son las palabras de un anciano que ha vivido su vida, ha llegado al final de su vida y puede reconocer lo que Dios ha hecho para bien en él. Y realmente hoy nos toca a partir del versículo 20 en adelante, y dice: me diste mi recompensa porque hago lo que quieres, me trataste con bondad porque hago lo que es justo. Yo obedezco tus enseñanzas y no me aparto de ti. Cumplo todas tus leyes y jamás me aparto de ellas. He sido honesto contigo y no he hecho nada malo. Me diste mi recompensa porque hago lo que quieres, porque tú sabes que yo hago lo que es justo. Tú eres fiel con los que son fieles y tratas bien a quienes bien se portan. Llama la atención la forma en que David está hablando de sí mismo. Y dice, da a entender David que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por lo que Él como Él ha actuado. Dice: me diste mi recompensa porque hago lo que quieres, me trataste con bondad porque hago lo que es justo. Y cuando uno lee estas palabras, uno de repente entra en conflicto porque dice: bueno, es que en la Biblia se habla de la gracia y la misericordia de Dios. La gracia es que Dios nos da cosas que no merecemos, y en su misericordia nos evita darnos el castigo que sí merecemos. Y el rey David está diciendo: bueno, es que tú me diste mi recompensa y me trataste muy bien porque yo obro con bondad, porque yo hago lo que está bien, porque siempre hago lo que quieres, dice un poco más adelante. Inclusive dice: tú eres fiel con los que te son fieles. Es decir, David estaba diciendo: yo he sido fiel hacia ti. ¿Cómo poder entender esas palabras del rey David? Si el mismo rey David allá en el Salmo 51 que él escribe y dice: reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. He pecado contra ti. Y él decía: oh Dios, ten misericordia de mí. David reconocía que era pecador. David reconocía que había desobedecido los mandatos de Dios. Pero ¿cómo podemos entender que ahora él, al final de sus días, él está diciendo: bueno, es que tú todo lo que me has dado es porque yo hago bien las cosas? Y simplemente una forma de poder entender esto que está escribiendo el rey David es que todos tenemos una perspectiva en nuestra vida. Todos tenemos valores, tenemos creencias y vivimos de acuerdo a eso. Solamente para poder entender las palabras del rey David, déjeme usar algunos elementos seculares que nos van a ayudar a darle sentido a las palabras del rey David. ¿Se acuerda de usted de esa canción muy mexicana, El Rey? Y bueno, dice una parte de la canción: con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino, pero yo sigo siendo el rey. Una creencia, un pensamiento de nuestra cultura
es que yo en mi vida hago lo que quiero. Y dice, con dinero y sin dinero, siendo rico, siendo pobre, yo hago siempre lo que quiero. Eso es una forma de interpretar, es una forma de concebir nuestra vida. Y estos pensamientos salen a relucir cuando tenemos que tomar decisiones, cuando estamos frente a momentos importantes en nuestra vida. Y bueno, el autor de esa canción decía, es que yo sigo siendo el rey y yo mando en mi vida. Otra manera, otro pensamiento distinto, pero que nos va a ayudar a entender esto. ¿Se acuerda usted de esa hermosa poesía de Amado Nervo que escribe, dice, en el ocaso de mi vida, y dice, porque veo al final de mi camino, porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino? Otra forma de verlo, el poeta hablaba en el mismo pensamiento de David al final de sus días. Y dice, bueno, yo puedo ver que al final del camino, al final de mi vida, lo que sembré, lo coseché, y que yo fui quien diseñé mi vida, yo fui el arquitecto de mi propio camino. Aquí tenemos dos formas, como de manera secular hay pensamientos y creencias. Bueno, en esta misma perspectiva tomemos las palabras del rey David. Y el rey David me dice, me diste mi recompensa y obraste a mi favor, porque hago siempre lo que tú quieres. Y hemos dicho en varias ocasiones que el rey David encarna palabras que corresponden al Señor Jesús. Y yo quiero, para cerrar este devocional, solamente que veamos las palabras o la forma del Señor Jesús. Jesús no se proclamó como el rey de su vida, ni como el arquitecto de su destino. Al contrario, dice en Juan 5:19, decía Jesús, les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo que Dios hace, mi Padre. Y en el versículo 30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, mi Padre me envió y Él me dice cómo debo de juzgar a las personas, por eso yo juzgo correctamente. Ahora sí podemos hacer la comparativa, el paralelismo. Una forma muy mexicana es decir, con dinero y sin dinero yo hago lo que quiero. Una forma de poesía es decir, bueno, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Pero una forma de decirlo para los hijos de Dios, esa es la manera del Señor Jesús. Y Él dice, yo no hago que mi Padre no me dice que yo haga. Y lo que está diciendo David, ahora sí volvemos a sus palabras, dice, porque hago lo que quieres, porque tú sabes que yo hago lo que es justo. Y he vivido fiel delante de ti. Y lo que David está viendo es la perspectiva de su vida. Y la reflexión de esta mañana quiero enfocarla en ese sentido. ¿Cuál es la perspectiva de tu vida? La perspectiva de tu vida es pensar que tú eres el rey de tu vida y que tú haces lo que tú quieres. ¿O es pensar que tú eres el arquitecto y que lo que tú logres y lo que tú trabajes es porque tú así lo diseñaste? ¿O es la perspectiva de tu vida el poder decir, yo sé cuál es la voluntad de Dios y busco adecuarme, busco obedecer a lo que Dios me dice que yo haga? Son tres formas de pensar. Bueno, las dos primeras muy parecidas, pero la enseñanza bíblica, el corazón de la oración, de las palabras de David, que son muy semejantes a las palabras del Señor Jesús, es qué tan orientado mi perspectiva coincide con la perspectiva de Dios para mi vida. Queridos amigos, el rey David fue el famoso rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, porque su vida estaba orientada en la misma perspectiva de lo que Dios quería para él. Así que si algo podemos reflexionar esta mañana es, ¿y tú, querido amigo, querida amiga, tu vida está orientada en qué sentido? ¿En que tú seas tu propio rey? ¿En que tú diseñes tu vida? ¿O estás buscando todos los días conocer al Dios de la Biblia, conocer lo que Él nos dice, lo que Él nos pide, lo que Él nos enseña para vivir conforme a eso? ¿Por qué no oramos en esta mañana y pedimos que Dios en su gracia nos permita tener ese corazón del rey David y que al final de nuestra vida, cuando seamos ancianos llenos de canas, podamos decir, oh Dios, veo hacia atrás y veo que viví buscando hacer lo que tú querías que yo hiciera? Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias por esta hermosa oración del rey David, porque podemos entender que en sus palabras está el sentimiento, está su creencia de haber buscado a lo largo de su vida, haber buscado tu reino, haber buscado tu voluntad para su vida. Señor, te ruego que nos perdones si hasta este momento de nuestra vida nosotros hemos caído en los conceptos seculares, en las creencias seculares, de pensar que nosotros somos los reyes, los arquitectos de nuestro destino. No, Señor,
danos de tu gracia y que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder identificar cómo podemos vivir haciendo tu voluntad. Y que al final de nuestros días podamos voltear hacia atrás y podamos decir, oh Dios, tú me bendijiste, tú me amaste, tú me contestaste mis oraciones, pero yo también estuve al tanto de tu voluntad, yo también estuve buscando hacer tu voluntad. Y saber, Señor, que esa identidad que nos marca de ser tus hijos no es solamente una parte de nuestra doctrina, de nuestras creencias, es también la pauta para nuestro diario vivir. Y Señor, rogamos una vez más por aquellas personas que están siendo infectadas del COVID. Algunos están entrando, están en medio del proceso. Te ruego, Señor, que tú pongas tu mano para levantarles. Oramos por personas que no tienen trabajo, que están metiendo solicitudes, que están en espera de una respuesta. Oramos, Señor, por aquellas personas que recientemente fueron sometidas a una cirugía, que están recuperándose en casa. Rogamos, Señor, que tu gracia, que tu amor esté presente en sus vidas, confortándoles y dándoles fortaleza. Señor, quédate con nosotros en este día, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues ha llegado un tiempo de trabajo, vamos a trabajar, que Dios está con nosotros. Bendiciones.